Diserpo 3. Vi esa linda sonrisa por primera vez bajo una sombrilla, en una plaza, en la mesa que compartía con una compañera de trabajo. Era la amiga del colegio de mi colega y tomaban tintos de verano ese día. Me pareció guapa, sí, pero lo que más me llamó la atención fue cómo cambiaba todo su rostro al mostrar una sonrisita. Era como si cada uno de sus músculos arriba del cuello se accionaran cuando ella mostraba felicidad. ¿Cuándo fue la última vez que sonreí? Hicimos una buena conexión al hablar sobre nuestra pasión por la comida picante. Un tema tan banal inició una relación que duró más de 3 años. Un vínculo que terminó antes de ayer, con un disparo. Nos quejamos de la falta de picante en nuestra gastronomía. Hablamos sobre nuestros paseos al sur de la ciudad, donde la comunidad de Bangladesh había creado decenas de tiendas donde uno puede o podía comprar condimentos, salsas e incluso frutas que seguro disparaban papilas gustativas que nunca se habían activado para muchas personas en esta ciudad. La primera vez que le cociné fue algo sencillo, espagueti a la carbonara. Siempre preparé eso en mis primeras citas. Me parecía el plato más sencillo de hacer, pero en esa ocasión le eché una salsa de chiles escorpión moruga, uno de los más picantes del mundo. Ni yo lo había probado antes de esa noche. No le dije nada. Lágrimas, flujo nasal, risas, mejillas coloradas. Ese ardor no desapareció por más de 15 minutos. Tomamos leche. Incluso ella mencionó la posibilidad de ir al hospital. Solo pudimos comer un quinto de la pasta. Tuve que tirar el resto a la basura. Al final pedimos pizza. Siempre nos reíamos cada vez que contábamos la historia de esa noche. Quisiera extrañarla. 4. Extraña fiebre llega a América y Europa. Esta frase cubría la primera plana del periódico donde trabajaba. Debajo del titular se encontraba una foto de 2 personas con batas blancas y mascarillas que acarreaban en camilla a una persona que parecía dormida o inconsciente hacia las puertas de un hospital. En mi oficina, el director en jefe, al quien llamábamos el chef, creó un grupo de 3 reporteros, incluyéndome. Nos dedicaríamos a tiempo completo a la posible epidemia. Como primera tarea me enfoqué en obtener toda la información sobre las formas en que las personas se contagiaban de enfermedades. Entrevisté a epidemiólogos, bacteriólogos, todo doctor cuya especialidad me hubiera podido brindar datos relevantes. Conjeturas, eso fue lo único que pude obtener. Puede ser un virus, pero eso sería algo muy extraño. Una bacteria podría producir esa fiebre, pero no está claro cómo podría ingresar al cerebro. Sea lo que fuere, si tiene que transmitir por contacto físico, se puede transmitir por el aire, tiene que entrar por la boca, también tiene que entrar por la nariz, tiene que entrar por la sangre, a través de besos, abrazos, compartir cubiertos, un roce de manos, por transmisión sexual, la lista era infinita. La entrevista que más me llamó la atención fue la que tuve con un neurólogo que tenía su propia teoría. No había causas físicas o biológicas para la enfermedad. Según él, los síntomas eran somáticos. Todo está en la mente. Esta enfermedad es en verdad una ilusión. Dejé de tomar apuntes al escuchar esa última palabra. ¿Cómo podría ser? Le pregunté con escepticismo. Me explicó que la supuesta epidemia podría basarse en un proceso parecido al efecto placebo, en el cual los pacientes se curan de diversas enfermedades pensando que las pastillas que se les otorgan tienen capacidades medicinales, lo cual no es cierto. Ellos se curan porque piensan que se van a curar. Esta epidemia, me advirtió, podría ser un placebo a la inversa o una enfermedad psicosomática. La persona son bombardeadas con mensajes sobre esta infección ficticia, sobre los síntomas, hasta que llegan a internalizar esa información de tal forma que se vuelven enfermos. Me interesó tanto esta teoría que realicé
una ardua investigación sobre los factores mentales que pueden inducir o eliminar enfermedades. Después de leer más de un par de docenas de artículos, me sorprendió encontrar que ninguna ciencia había podido incluso establecer qué es la mente, la conciencia y, peor aún, no se tenía ningún parámetro para definir cuáles eran los poderes de la mente sobre el cuerpo o sobre la materia en general. Eso recuerdo que me dejó cabizbajo y meditabundo toda una tarde. Me parecía insólito que aún no pudiéramos comprender cómo funcionaba aquello que nos hacía comprender, pero a la vez me quedé maravillado ante la complejidad de nuestro cerebro. Tenemos más conexiones neuronales que estrellas en nuestra galaxia. No conocer todas las respuestas sobre ese órgano me pareció comprensible. Tal vez nos comenzábamos a enfermar desde hacía mucho tiempo. ¿Acaso no es un síntoma el hecho de estar sentados en una mesa y solo observar y jugar con nuestro smartphone? ¿Acaso no es un síntoma patológico buscar contacto digitalmente en vez de relacionarnos con las personas a nuestro alrededor? El chef me pidió que no publique nada sobre la teoría de que la enfermedad podría ser una especie de placebo inverso. Me dijo que si lo hacíamos podíamos meter leña al fuego del negacionismo, es decir, al grupo de personas que decían, o tal vez incluso siguen diciendo hasta ahora, que la pandemia era una farsa, una estrategia creada por grupos de poder para subyugar a las clases media y baja. La cara del chef se dibuja en mi mente: bigote, patillas canosas, cejas pobladas, cabello frondoso y algo ondulado. Sus dientes eran extremadamente blancos, como salidos de un comercial de pasta dental. Parecía un moro con humor explosivo. Los papeles volaban por su despacho, frases insultantes se esparcían todo el tiempo. No sabes redactar y por eso me cago en tu familia. Regresa a la universidad y deja trabajar a los profesionales. Esto es un asco de reseña. Este artículo me lo paso por el forro de los cojones. Quienes llegaron a trabajar muchos años con él, como yo, creamos una capa protectora hacia sus ofensas y gritos, pero lo hacíamos porque entendíamos que detrás de esa cólera había unas ganas honestas de querer convertirnos en los mejores reporteros y periodistas de nuestro país. Cada vez que actuamos en relación a sus críticas, a sus recomendaciones, cada vez que le hacíamos caso, nuestros artículos mejoraban. El chef solo pensaba en trabajar. Era el primero en llegar a la oficina y el último en irse. El periódico ocupaba el centro de su vida. Esto le costó su matrimonio y la relación con sus 2 hijas. No pareció importarle, o tal vez le importó muchísimo. Quizás estaba hecho mierda por dentro, pero enterró sus sentimientos mientras se involucraba intensamente en su trabajo. ¿Quién sabe? Nuestra relación con nuestros sentimientos siempre fue complicada. Ella podía tomar la forma de una batalla constante, un conjunto de conflictos que observamos en la vida del chef. Él quiso a su familia. Se percibía cada vez que hablaba sobre ellas. Probablemente le pesaba por la cabeza una y otra vez la posibilidad de renunciar y encontrar otro trabajo que le ofrezca más libertad para pasar tiempo con ellas. Pero había algo dentro de él que bloqueaba esos impulsos. ¿Qué era aquello? Estaba obsesionado con un único propósito, un enfoque monopolizador, algo que consumía todo su tiempo. Era una especie de ego que le decía que lo más importante en su vida era contar verdades a la población y no protagonizar relaciones humanas, verdades como las reacciones de los gobiernos ante el inicio de la pandemia. Con o sin información, los gobiernos empezaron a actuar. Crearon campañas de prevención en medios y compraron toneladas de medicamentos a las grandes farmacéuticas, aunque ningún médico podía definir cuál era el mejor tratamiento. Recetaban pastillas para aliviar síntomas, pero nunca atacaban la fuente de la supuesta enfermedad. Los políticos tenían que justificar sus puestos tomando decisiones, en muchos casos sin una base científica. Tienen que lucir para la foto, me dijo el chef, cuando me quejé de la ceguera con la que los estados promovían políticas de salud sin tener datos concretos. Un comercial de televisión mostraba a un padre explicando a sus 2 hijos la importancia del lavado de manos cada 2 horas y el uso de mascarillas. En otro, una mujer conduciendo se tocaba la cabeza como sintiéndose el dolor y luego detenía el coche. Viendo hacia la cámara indicaba que toda persona con síntomas debía de abandonar cualquier actividad como conducir, cocinar, trabajar, etc., e ir directamente a la cama, tomar una pastilla para la fiebre y descansar hasta la desaparición de los malestares. En otro, un niño encontraba a un anciano caído en la calle y corría en busca del policía más cercano.
Una voz en off aconsejaba avisar a las autoridades si sentían los síntomas o si notaban que alguien se presentaba. 5. ¿La felicidad puede nacer de un placebo? Si toda una vida escuchamos por parte de empresas, personas ajenas, la sociedad en general que para ser feliz se debe tener una casa, un trabajo, que produzca mucho dinero, un físico esbelto, ropa a la moda, todo eso podría producir que esas metas efectivamente nos causen felicidad, pero que ésta sea falsa y vacía. Tal vez siempre hemos estado enfermos. Olvidamos cómo conocernos, por qué queremos todo lo que queremos, por qué somos como somos, por qué pensamos como lo hacemos. Esa negligencia fue la verdadera epidemia. Hoy en día esto es irrelevante. Todo bombardeo de ideas es inofensivo. Ya nadie nos puede decir qué es y cómo se consigue la felicidad o quiénes debemos ser. Ahora podemos descubrirnos porque somos cascarones vacíos. Hemos intercambiado una enfermedad por otra. ¿Qué me causaba felicidad? Ella, mi novia. Recuerdo aquella vez cuando estábamos caminando hacia una librería. Un grupo de personas estaban tocando música romántica en la calle. La cogí de las manos, bailamos lentamente. Ella se sintió apenada, tímida. Ella siempre fue tímida. Nunca tuvo muchos amigos. ¿Qué sentimientos la empujaban a esconderse de las personas? ¿Miedo? ¿Miedo a qué? ¿A ser herida? Mejor cortar toda relación o vínculo para evitar las traiciones, pero ella rompió su propia vulnerabilidad conmigo, rompió, y por eso ahora ella está muerta y no fue un virus que la mató, sino una bala. Se veía venir, la gran mayoría de personas tenía claro que la enfermedad sí tenía consecuencias después de la fiebre, pero un estudio internacional de la OMS, apoyado por los gobiernos estadounidenses y británicos, confirmó que todos los temores. Fueron analizados 453 casos en 4 países diferentes. Se realizaron análisis físicos y cognitivos. Sobre estos últimos se llegó a la conclusión de que no había deterioro en las habilidades analíticas o de raciocinio, pero los resultados de las pruebas de inteligencia emocional fueron, como establecía el comunicado de prensa, preocupantes. Se mostró a los pacientes una gran variedad de escenas, tanto en fotografías como en videos, que estaban enfocados en obtener reacciones emocionales sin resultados. Los susodichos suponían que tenían que tener esta o aquella reacción emocional, pero explicaban que no la sentían. El comunicado de prensa venía acompañado con un video donde en principio se mostraba la resonancia magnética funcional de un cerebro sano. Ante el examen de inteligencia emocional se podían ver estallidos de luz del centro del cerebro y la parte frontal, los cuales se expandían como olas hacia otras zonas del órgano. En la segunda escena se vio la dinámica cerebral de un paciente que tuvo la fiebre. Solo se veían estallidos esporádicos, pero no se llegaba a generar esa luminosa reacción en cadena del primer video. Resultados similares se encontraron en todos los analizados. Encefalogramas y diversos tipos de exámenes psicológicos confirmaban lo descubierto. La capacidad para procesar emociones y sentimientos en los pacientes había sido prácticamente aniquilada. La comunidad médica internacional puso el grito en el cielo. Muchos calificaron al estudio como ridículo. Después de todo, no se podía entender cómo una enfermedad podía afectar las áreas tan específicas del cerebro como las que generan emociones. Algunos neurólogos explicaron su desconfianza en el estudio basándose en la gran diversidad de los neurotransmisores encargados de generar emociones, de tal forma que un virus o bacteria no podía afectar a todos. Otros epidemiólogos afirmaban que un virus o bacteria en el cerebro debería acabar con la vida de un paciente en cuestión de días. Además, no parecían malformaciones cerebrales y el número de pacientes era muy bajo para demostrar la hipótesis. Todos en mi oficina nos convertimos en expertos en psicología fisiológica. En un artículo de 3 páginas publicamos una imagen de proporciones considerables donde se mostraba el dibujo de un cerebro humano diseccionado. En rojo grosella se mostraba el sistema límbico, la parte cerebral y la más primitiva del cerebro, el lóbulo frontal, arriba de los ojos y el cerebelo, esa pequeña bolsa circular detrás de la cabeza. El chef quería resaltar los elementos del cerebro involucrados en la generación de emociones y sentimientos. El día que se publicó esa imagen estuve más de 20 minutos observándola mientras tomaba mi café matutino. Objetos, cosas, algunas en forma de nueces, otras como caballitos de mar, algunas largas como una lombriz, eran las responsables de que sintieran emociones. Sentir, esa palabra, ese verbo, ya no tiene un significado, tal vez una historia, pero nada más. Es como tratar de recrear el sabor de algo específico cuando tienes la boca vacía, y peor aún, cuando sabes que ese sabor nunca más lo probarás.
De todas formas, en ese momento, mientras sostenía el periódico abierto, sentí cierta apatía e incluso algo de beligerancia hacia la idea de que toda mi persona, el concepto de mi persona, era solo el resultado de neuronas en acción. Mis recuerdos, mis ideales, mis creencias eran redes específicas de células que se comunicaban entre ellas dentro de mi cabeza. Algo tan físico, tan burdo, daba resultado de elementos tan etéreos como los pensamientos y los sueños. La sonrisa de una madre al ver a su hijo recién nacido, el beso de los adolescentes disfrutando de las virtudes del primer amor, las lágrimas derramadas en aeropuertos por despedidas inhabituales, todo simplemente se trataba de reacciones electroquímicas en un órgano físico. 6. Estoy a oscuras. Acabo de prender la luz. Aún hay electricidad, un olor punzante en el ambiente como a pelo quemado se impone. Estas mismas palabras, estas ideas, estos recuerdos que ahora estoy escribiendo son engranajes, válvulas, mangueras, líquidos, palancas, toda una máquina compleja que se mueve a gran velocidad dentro de mi cráneo. Supongo que esta idea hace un tiempo hubiera podido sonar simplista y fatídica, o tal vez las personas no querían pensar en ello. Era una de las tantas verdades que se escondían debajo de la alfombra para seguir con el romanticismo vitalista que supuestamente hace a las personas más alegres y más sanas. Muchos habíamos perdido antes de la epidemia la curiosidad sobre nuestra existencia. No nos preguntamos qué somos y por qué o para qué existimos. Eso lo dejamos a los libros cubiertos de polvo. ¿Razón para vivir? Antes no necesitábamos una. Era un impulso natural, gratuito, algo coming in thought. Un mecanismo complejo y sencillo. Era lógico. Ahora esta lógica ha dejado a un lado su simpleza y su dirección. Quiere a tu vida, es lo más hermoso que tienes, me decía mi padre. Un recuerdo muy nítido se dispara. Se trata de papá abriendo la puerta de su departamento un domingo, el día en que lo veía a él y a mamá. Estaba preocupado. El hermano de mi abogado contrajo la enfermedad, me dijo. Pensé en mi familia, en mis amigos, en mi novia. ¿Quién sería el siguiente? Muchos opinamos que el anuncio sobre las posibles consecuencias de controlar la enfermedad iba a causar pánico, histeria, una verdadera hecatombe, pero la reacción inmediata fue una profunda extrañeza que se representaba a través de un escepticismo popular. Nadie podía comprender qué significaba perder la capacidad de tener sentimientos y emociones, pues no era algo palpable, visible o físico. Tos, cegueras, inmovilidad, todo esto se puede observar, pero las consecuencias de esta enfermedad no. Como era habitual, la mayoría de personas, al tener dificultades para entender algo, negaron la existencia de la fuente de la duda. Una encuesta realizada por mi periódico, el 74% de todos los entrevistados señalaron que no creían que la fiebre tenía las consecuencias establecidas por la OMS. Otro problema para entender el virus era la propia definición de sentimientos. Por ejemplo, ¿qué era cariño? Cuando decía que una persona sentía cariño hacia otra, ¿a qué se refería? ¿Cariño hacia un padre era el mismo que hacia un amigo? ¿En qué momento el aprecio se convertía en cariño? No percibir afecto significaba también que no se podía sentir admiración o confianza hacia una persona. Las emociones eran algo tan personal y subjetivo que se escuchaba normal que algo pudiera encerrarlas. Días después de publicar esa encuesta, la hipótesis de un epidemiólogo de Viena apareció en medios. Conjeturaba que la fiebre era causada por una suerte de caballo de Troya virológico. Ingresaba a los glóbulos blancos sin destruirlos y viajaba escondido dentro de ellos por el torrente sanguíneo hasta ingresar al sistema neuronal. Al llegar al cerebro, se acomodaba dentro del sistema límbico e infectaba las neuronas que se activaban solo en ciertas ocasiones. Como si las acciones electroquímicas producidas por las emociones o sentimientos crearan un camino para el virus y así podía llegar a todas las zonas involucradas en aquellos procesos cognitivos. El virus mantenía vivas las neuronas infectadas, alimentándose de sus nutrientes, pero las dejaba en un estado vegetativo, en hibernación. El problema de esta hipótesis fue que su creador no pudo dar muestras concretas de la existencia del tal virus, y tampoco se podía explicar por qué exactamente un virus atacaba solo esas zonas relacionadas a los sentimientos y las emociones y no al cerebro en su totalidad. Aún así, el doctor que publicó dicho estudio no pudo evitar buscar protagonismo y bautizó el virus como TRB-201. A los medios de comunicación no les convenció el nombre y prefirieron usar el de un neurólogo neoyorquino que nombró al virus como diserpo,
palabra en latín que significa separado o cercenado, por lo que encajaba mejor con lo que pasaba supuestamente con la mente de los enfermos. Para ese entonces, Dicerpo había afectado a más de 200.000 personas en todo el mundo y la OMS le había declarado oficialmente como epidemia global.